Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Saluda a su vecino mientras se sienta ahí en la presencia del Señor. Amén. Tome su asiento. Acomódese para recibir el mensaje de Dios. Oramos en el poderoso nombre de Jesús para que el Señor seas tú sensibilizando el corazón de tu pueblo en esta hora. Señor, que tu palabra pueda entrar libremente en todas las personas que se encuentran en este lugar y viaje tu palabra hasta los más profundo y recóndito de nuestro ser, Padre. Que tu palabra, Padre eterno, en esta hora, Señor, nos despierte, Señor, nos levante y nos empiece a dar, Señor, una nueva historia de vida en tu presencia, Papá Dios. Estamos atentos a tu palabra, Padre. Seas tú, Señor, grabando tu palabra en nuestros corazones y en nuestra mente para que tu presencia, Señor, sea glorificada. Tu palabra se glorifique en cada corazón hoy aquí presente. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno es gozarnos en la presencia del Señor. Bueno es cuando la iglesia viene con gozo delante de la presencia del Señor. Bueno es cuando dejamos todos los quehaceres del mundo y atendemos a la palabra de Dios, al consejo del Señor Jesucristo para nuestras vidas, para nuestras almas. La palabra de Dios refleja la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Refleja el anhelo que Dios tiene por cada uno de nosotros. El sacrificio de Jesucristo revela cuánto Él nos ama a nosotros, cuánto el Padre nos ama, cuánto el Espíritu Santo nos ama. Ellos son tres y los tres están de acuerdo en un mismo sentir, que es el amor. Sienten lo mismo los tres por nosotros. Por eso ellos se pusieron de acuerdo y enviaron a Jesucristo. Y Jesucristo dijo: iré yo a morir en la cruz para que ellos tengan vida y para que ellos sepan que tú los amas, Padre. Así como me has amado a mí, yo les voy a mostrar a ellos cuán grande es tu amor también por ellos. Y eso nos da alegría. Eso como cristianos tiene que producir una esperanza mayor que la que tienen los del mundo cuando reciben una propiedad, cuando reciben cosas materiales de este mundo. La esperanza de vida es lo mayor. La esperanza de vida es lo que nos edifica cada mañana cuando nos levantamos y leemos su escritura y comunicamos con el Espíritu Santo en agradecimiento y en favor, y nos gozamos cuando entramos a su presencia. Nos gozamos porque sabemos lo que Él hizo por nosotros. No nos los mandó a decir, Él nos lo puso en el corazón. Y ese corazón que siente lo que Cristo hizo por él, empieza a sentirse comprometido con la causa de Jesucristo, que es el amor que el Padre demostró a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Aunque Jesús era hijo y no había pecado, se hizo pecado por causa de nosotros para darnos vida. Y si Él se hizo pecado por causa de nosotros, se hizo maldito, porque todo aquel que colgaban en la cruz era maldito en aquellas épocas. Y Él era un hombre santo, justo. Él no era como nosotros. Él no merecía ese final. Él no merecía hacer ese sacrificio por nosotros. Pero Él dijo: yo iré, envíame a mí. Yo iré a morir por ellos. A Él no le competía hacer esa situación. A Él no le competía venir a morir por una iglesia, por un pueblo, por una humanidad que día a día le da la espalda. Pero aún así, con todo y eso, Él sabiendo todas estas cosas, decidió venir, porque el amor no depende de lo que los seres humanos hagamos. El amor depende del amor. El amor depende del sí en sí, del mismo amor. Y en el amor no hay condición, dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 13. En el amor no hay condición alguna. El amor solo ama.
sin esperar nada a cambio. Pero cuando nosotros conocemos el verdadero amor del Padre a través del Hijo, nos damos cuenta que el Padre era tanto el amor que sentía por su pueblo, por su iglesia, por la humanidad, que prefirió permitir que su Hijo amado diera su vida, aunque Él no había cometido los delitos que tú y yo cometemos a diario. Él decidió darle la espalda a su Hijo cuando fue cargado del pecado en aquella cruz. ¿Por qué lo hizo? Porque no estaba pensando egoístamente en su Hijo, estaba pensando en toda la humanidad. Y este es el asunto que estamos viviendo. Hoy la sociedad, nuestra sociedad aquí en la tierra, se ha deteriorado. La precariedad moral en esta sociedad es causada por el deterioro de los valores y de los principios bíblicos. Cuando estábamos en el mundo, hacíamos y deshacíamos, vivíamos una vida desencadenada, una vida desenfrenada por el pecado y los deseos, y saciando nuestros deseos. Pero una vez Jesús salió a nuestro encuentro, porque si seguíamos en la condición que íbamos a terminar en la condenación de nuestras almas. Y lo que vivimos en la tierra es momentáneo comparado con lo que vamos a vivir en la eternidad. No se compara la gloria que viene cuando vivimos en la presencia de Dios a lo que podamos vivir en esta tierra. Los deseos pasarán, mas su palabra permanece para siempre. La precariedad moral ha hecho que los valores que nos inculcaron nuestros padres se hayan perdido, porque tenemos una sociedad corrupta, una sociedad corrompida, una sociedad que anhela las cosas sin importarle que tenga que pasar por encima de cualquiera. Y esta cultura se nos ha inculcado en nuestros corazones. Hemos crecido con esas culturas. ¿De quién puede alcanzar más cosas materiales en esta tierra? ¿De quién puede alcanzar mejores posiciones en esta tierra? No sabiendo y desconociendo que somos pasajeros por este mundo. Somos peregrinos, que todo lo que logremos en esta tierra pues se quedará en esta tierra, porque dijo Job: del vientre de mi madre salí desnudo y así mismo me volveré a ir. Eso es una gran verdad que nosotros los cristianos no hemos entendido y no hemos profundizado en nuestra comunión con Dios y en nuestro camino con Dios. En la filosofía humana de esta tierra, no importa cómo lograr lo que tú quieres, el tal fin es lograrlo. No importa si tengo que robar, si tengo que matar, si tengo que calumniar, si tengo que traicionar para lograr mis objetivos. Esa filosofía de vida aquí en esta tierra ha sido la parte fundamental para que haya deterioro en nuestros valores y principios bíblicos. Por eso es que vemos que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno se le está llamando malo, por causa del deterioro de los valores y de los principios bíblicos. Entonces nos estamos encontrando que tenemos una situación muy difícil como cristianos para poder realizar nuestra obra de hijo de Dios en la tierra, porque todo el mundo a una sola voz está envuelto en el sistema, están metidos en una matriz. Y si estamos metidos en una matriz, es difícil salir de la matriz por nuestra propia voluntad. Señor dice en su palabra: salid de esa matriz, pueblo mío. Porque en el mundo no hay cultura bíblica. En el mundo no hay consejo de Dios. En el mundo hay consejo humano. El consejo humano solo sirve para destrucción. No sirve para vivificación
de tu vida espiritual como ser que eres creado por un Dios superior, un Dios supremo. Ahora, necesitamos una reforma en nuestros conceptos de cómo estamos nosotros percibiendo cómo se vive la vida aquí en la tierra. Necesitamos esa reforma. Necesitamos analizar. Necesitamos sentarnos y observar. Basta solo con que observes tu propia vida para que te des cuenta qué tan lejos hemos caminado de Jesucristo. Qué tan lejos estamos y qué tan apartados estamos de Él. Basta con que solo nos examinemos a nosotros mismos. No necesitamos mirar al vecino, solo que nos miremos a nosotros por el lente de la palabra de Dios. Ese es nuestro espejo. Ese es el que va a decir qué tan bien estamos delante de su presencia o qué tan mal estamos. Así que la Biblia dice que no nos engañemos a nosotros mismos. Porque no puede haber un ser humano que se pueda engañar a sí mismo. Cada uno de nosotros sabemos en qué le estamos fallando a Dios. Todos aquí sabemos en qué fallamos, pero no estamos haciendo nada para cambiar esa condición en nuestra vida. No estamos haciendo nuestro trabajo. Esa es la obra de nosotros. Trabajar insaciablemente, inalcanzablemente, hasta que seamos transformados por el Espíritu Santo y seamos llevados a ser un cuerpo como el de Cristo. Jesús, el Espíritu de Dios, dijo que Él nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Pero para que nos llegue a la estatura del varón perfecto se necesita que mi corazón coopere con la palabra de Dios. Necesito cooperar con Dios para que Dios haga su obra en mí, ya que Dios no la hace a la fuerza en ningún ser humano. Él nos dio, no está escrito en la Escritura, el libre albedrío, pero sí nos pone a escoger en qué es lo bueno y qué es lo malo. Cada uno de nosotros aquí sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabemos cuál es el comportamiento que le agrada a Dios y cuál le desagrada. Pero aún así hacemos caso omiso. Cuando nos comportamos mal, olvidamos que tenemos a Dios. Olvidamos que Dios nos está observando todo el tiempo, porque hemos perdido el temor a Dios dentro de la misma palabra de Dios. Hemos perdido el temor de tal manera que ya nos sentimos cuando estamos pecando. Esto es lo que está aconteciendo con nuestras vidas. Y no está pasando solamente en Perú, está pasando en toda la tierra. Esto no es exclusivo de algunos pocos, esto es de todos. Por eso es que la palabra nos dice que vendrá el día que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí no habrá excusa alguna para justificarnos de por qué no hicimos lo que Él pedía que hiciéramos. Ahora, la obediencia no es beneficio para Dios. La obediencia es beneficio para mí mismo. Porque la obediencia me separa de la condenación y me da vida eterna. La iglesia necesita entonces sentarse, soltar, dejar de depender del ruido, silenciar sus voces internas para poder examinarse. Pero como tenemos una vida tan agitada, una vida tan absorbente en esta tierra, no tenemos tiempo para meditar qué tan bien o qué tan mal estamos delante de Dios. Con esto estamos pensando que estamos agradando a Dios cuando hacemos buenas obras. Las buenas obras las puede hacer aún un impío, y eso no es maravilla para Dios. Porque Dios puede poner el sentir como el querer y el hacer a un impío también de que haga una obra buena. Entonces, miremos
ha sido el viaje que hemos llevado nosotros hasta este momento como hijos de Dios, como cristianos? ¿Cuál es ese viaje? ¿Estamos volando hacia arriba o estamos descendiendo? ¿Estamos avanzando en nuestra vida espiritual o estamos retrocediendo a esa vida espiritual que prometió Jesús cuando dijo: recibiréis al Espíritu Santo, recibiréis poder? Hablábamos ayer de Lucas 24:49. Recibiréis poder, quedaos en Jerusalén. En este tiempo nosotros no nos quedamos en Jerusalén. Nos quedamos ¿dónde? En la palabra. Hasta que ella manifieste, despierte en nosotros el espíritu de poder. Cuando nos quedamos en las Escrituras, leemos las Escrituras, escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que las Escrituras empiezan a limpiar nuestro ser. Y al limpiar nuestro ser empezamos a encontrar esperanza de vida. Empezamos a encontrar que la palabra de Dios trae esperanza. Empezamos a darnos cuenta que Dios es real. Empezamos a darnos cuenta que Dios tiene el control de mi vida, tiene el control de todo tipo de situación que pueda estar yo afrontando en esta tierra. Dios puede aislarme para enseñarme a depender de Él. Dios puede separarme de la multitud para que lo encuentre a Él. Pero como estamos acostumbrados a vivir en compañía, no podemos escuchar a Dios. A Dios no se le escucha en la multitud, a Dios se le escucha en la soledad de mi corazón, en mi interior. Él quiere que apaguemos los ruidos del mundo. Él quiere que apaguemos todo conocimiento humano para que el conocimiento de Dios empiece a entrar en nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu, cuando entra el conocimiento de Dios a nuestro espíritu, el espíritu empieza a ponerse fuerte dentro de nuestro ser, empieza a vivir, empieza a gozarse cuando no hay nada en el refrigerador, en la nevera, cuando no tengo para pagar el arriendo, pero el espíritu dice que Él está ahí. El espíritu dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El espíritu te dice a ti que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando creemos en la palabra de Dios, podrán venir tsunamis, huracanes, terremotos, caerán 1000 y 10,000, mas a mí no llegarán. Porque la palabra me establece. La palabra fue enviada no al mundo, la palabra fue enviada a la iglesia, para que la iglesia se establezca, se afirme, se afiance. Cuando vemos destrucción a nuestro alrededor, entramos en shock, entramos en pánico. Vemos que muere uno, el de aquí, el vecino, el de adelante, el de atrás, y empezamos a pensar: ya viene la pelona por mí. Porque no conocemos que las promesas de vida no están para los del mundo. La promesa de vida es para los cristianos. La promesa de vida es para los hijos de Dios. Y no tenemos mal alguno, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, vivir el evangelio es vivirlo con gozo. Es gozarme aunque todo el mundo te llame loco. Pero es que ellos no entienden tu locura, lo que le llamamos bendita locura. Esa locura no la tiene cualquiera. Esa locura no se puede fingir. Solo aquel que tiene esa locura es porque tiene el Espíritu Santo por dentro de él. Los sentidos naturales te dicen: en vez de estar llorando, estás gozoso. Ellos no pueden entender por qué tú te gozas. Si eso le estuviera pasando a ellos estuvieran en depresión, ellos estuvieran en angustia, pero tú estás con un gozo, saltando en un solo pie. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, porque la palabra esa vive dentro de nosotros, fluye como un río de agua viva, fluye, salta vida eterna. Cuando tú sientes que tú tienes la salvación por dentro, tú dices: no temo mal alguno, no temo lo que el diablo pueda hacer, no temo lo que el hombre me pueda hacer, porque la salvación no me la quita nadie. ¿Sí?
No, esto para vivirlo hay que sentirlo de verdad. El evangelio hay que sentirlo, hay que experimentarlo. No un día domingo cuando voy a la iglesia. El evangelio se experimenta todos los días. Todos los días, porque Dios nunca duerme, Él nunca descansa, Él siempre está atento a tu clamor. Pero muchos de nosotros sentimos cuando vamos a la congregación. Entonces somos cristianos de temporada. No somos cristianos constantes. Así que se consideran que los valores y los principios se consideran necesarios y muy fundamentales para el desarrollo y el crecimiento espiritual de cada individuo como hijo de Dios. Sí. Deuteronomio 6 habla de los preceptos y de los estatutos, que son los mandamientos de Dios. Cuando tú lees en Deuteronomio te das cuenta que ahí está hablando de valores, está hablando de los principios bíblicos, está hablando de que si tú obedeces a esos preceptos y esos conceptos, entonces tu familia, tu casa, tu mesa, todo será guardado por Él. Porque es ahí donde la palabra cobra valor cuando dice que ninguno de sus pequeñitos será avergonzado por el mundo. La palabra cobra valor cuando yo, como cristiano, la ejecuto en mi ser. Cuando la he creído. No solamente si la creo de mente, sino que esa creencia tiene que entrar en mi corazón. Si puedes creer, verás mi gloria, pero tú dices, yo creo, pero no veo nada. Es que esa creencia no ha pasado de tu mente a tu corazón no natural, no a tu corazón carnal, a tu corazón espiritual, a tu espíritu. Sí. Esa creencia cuando penetra en tu espíritu, te hace ver lo que nadie más puede ver. Y cuando tú puedes ver lo que nadie más puede ver, tú te mantienes, el cristiano se mantiene quieto, porque sabe de dónde vendrá mi socorro. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Padre de las luces, del gran Dios. El hombre allí está diciendo que cuando levantas el corazón espiritual, ya que tu corazón espiritual tiene ojos espirituales para poder levantar su mirada al cielo, a los montes, y encontrar el proveedor que habita en él. Sí, este es el concepto que la iglesia ha desconocido. Y por eso es que la iglesia no puede prosperar en su interior como hijo de Dios. No podemos crecer espiritualmente, no podemos tener una vida espiritual, no podemos relacionar con el Espíritu Santo, porque no tenemos los ojos del Espíritu despiertos. Para poder relacionarme con el Espíritu de Dios, tengo que verlo a través del Espíritu, hacer el cambio, hacer la transición de un hombre natural a un hombre espiritual. ¿Y cómo se logra hacer esa transición de un hombre natural a un hombre espiritual? A través única y exclusivamente de la palabra que es espíritu. Y la palabra que es espíritu penetrará el corazón de ese hombre que es espiritual. Y cuando la palabra entra en el corazón de ese hombre que es espiritual, entonces los ojos del espíritu se abren, llamados los ojos de la fe. Esta es la oportunidad que Dios nos ha dado de poder ser hombres espirituales, porque nos equipó desde antes de la fundación del mundo. Dijo, serán como nosotros, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios produce llenura. Cuando estoy hambriento, cuando abro mi corazón y me vuelvo hambriento por ella. Al abrir mi corazón, la palabra entra.
y entonces me sacio cada día de ella. Es mi alimento que viene del cielo. Es la mejor comida que puedo tomar. La comida natural enrubestece, fortalece el cuerpo natural, pero la palabra de Dios endurece y fortalece el cuerpo espiritual. Hoy la iglesia está más pendiente de cómo se ve por fuera, pero no le da atención a su alma, no le da atención a su espíritu. ¿Cómo está el espíritu por dentro? Estamos muy pendientes del maquillaje que nos vamos a poner. Pasamos horas en el espejo para poder salir a la calle, para poder sacar admiración de los ojos naturales por el bonito maquillaje que llevamos, por el bonito ropaje que nos colocamos. Pero ¿cómo está tu espíritu? El espíritu está seco, está raquítico dentro de nosotros. Jesús le dijo en su momento a los religiosos, a los saduceos, fariseos, él no les predicaba, él los atacaba porque sabía que eran falsos cristianos. Conocían la verdad, pero no vivían en la verdad. Y el Señor le decía: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven lindos, pero su espíritu por dentro está seco. Hay podredumbre. ¿Y qué es lo que le da vida a la vida? El espíritu que mora en nosotros. Si el espíritu que mora en nosotros no lo fortalecemos, no lo llenamos de su palabra, entonces nuestra vida natural es una miseria de vida. Podemos tenerlo todo, podemos ganarnos el mundo. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? La vida no consiste en comida, en lujos, en posesiones humanas. La vida consiste en alimentar a quien nos da la vida, en vivir una vida conforme a la exigencia de la palabra de Dios. Aquí nadie llegó obligado al evangelio de Jesucristo. Todos aquí llegaron no porque les estaba yendo bien en el mundo. Si les estuviera yendo bien en el mundo, no estarían aquí. Sí. Ustedes llegaron porque probaron de todo en el mundo y nada de eso funcionó. Fueron al psicólogo, al psiquiatra, al brujo, al hechicero, y no les pudo resolver el problema. Todo lo contrario, el problema se agrandaba más. Y probaron de todo en el mundo. Gastaron todo su dinero buscando respuestas y soluciones a sus males, pero encontraron que lo perdieron todo. Por eso llegaron aquí, porque no tenían a dónde más ir. Ya no había de dónde más agarrarse. El ser humano, para poder venir a Jesús, Jesús tiene que cortarle muchos beneficios para que lo puedan reconocer. Por eso estamos aquí hoy. Usted y yo estamos aquí porque Dios tuvo que cerrarnos muchas puertas para que pudiéramos rendirnos a su presencia. Porque el ser humano en su constitución siempre quiere estar viviendo una vida apartada de Dios. El ser humano no quiere una vida con Dios. El ser humano se opone a vivir bajo los estatutos y preceptos de Dios. El ser humano no quiere obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué no la queremos obedecer? Porque cuesta, porque la carne se opone. Oh, sí. Ahí estamos dándonos cuenta que el evangelio de Jesucristo es más que lo que mostramos ser. El evangelio de Jesucristo necesita que lo llevemos con altura. Somos embajadores del reino en la tierra. Si usted ha visto los embajadores de las naciones en otras naciones, ellos son orgullosos de qué nación son.
Ellos muestran quiénes son, a qué nación representan. Y en sus carros llevan unas placas, unas patentes blindadas, inmunidad diplomática. Si ellos pueden hacer eso y son intocables por el sistema de esa nación, y nosotros no pertenecemos a este mundo y somos embajadores de Jesús en la tierra, tenemos una inmunidad celestial. Pero para que esto se pueda ver ejecutado en los cristianos, el cristiano tiene que creer quién es él y para qué fue llamado. ¿Sabes para qué fuiste llamado? ¿Sabes que fuiste llamado para ser un embajador de la tierra y no lo sabías? Tú no fuiste llamado para que des lástima en el mundo. Tú no fuiste llamado para que estés llorando, para que te estés quejando por la situación que estás afrontando en la vida. Tú fuiste llamado para mostrar el carácter, la personalidad de Cristo en tu persona. Entonces, vemos que las cosas han tomado otro matiz para el pueblo cristiano. Cuando vemos un político, le hacemos la venia. Cuando el político tiene que hacerle la venia al cristiano. Cuando el político tiene que venir al cristiano a pedir el consejo de vida. Pero nosotros lamentablemente no sabemos de qué Dios somos. Que mendigamos las migajas del mundo. Eso no es ser un embajador de Cristo. Por eso el mundo se burla tanto de nosotros los cristianos. Nos llaman locos no porque tengamos el poder de Cristo, sino que aparentamos lo que no somos. Y después nos ven dando mal testimonio y por eso se burlan de nosotros. Nosotros tenemos que tener celo como el profeta. Era un hombre celoso de las cosas de Dios. Hay que cuidar el testimonio de Jesucristo en nuestro corazón. Debemos, es nuestra responsabilidad como cristianos, guardar el testimonio, porque somos la casa, somos el templo del Espíritu Santo. No vivimos la vida conforme nosotros creemos que se vive, la vivimos conforme lo establece la Escritura de Jesucristo. Este es el maravilloso manual de vida que nos lleva a vivir una vida de constantes experiencias de poder, constantes experiencias de unción, constantes experiencias de respeto del mundo hacia nosotros los cristianos. El mundo tiene que respetar la iglesia de Jesucristo. El mundo no se puede estar burlando de la iglesia de Jesucristo, ya que la Biblia dice que por muchos su nombre es blasfemado. Pero tú que estás aquí sentado no puedes permitir que el nombre de Jesús sea blasfemado. Tú tienes que, por causa tuya, el nombre de Jesucristo tiene que ser glorificado. Tiene que ser mostrado a Jesús en tu persona. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Cristo vive en mí. ¿Es tan cierto eso? ¿Cristo vive en ti? ¿Cristo vive en ti? Si Cristo vive en nosotros, ¿por qué no hacemos lo que Cristo hizo? ¿Por qué no podemos obedecer a la palabra de Cristo? ¿Por qué no podemos vivir en consagración? ¿Por qué no nos podemos santificar en su verdad? La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. La palabra de Dios levanta del muladar al que está caído. ¿A cuántos has levantado? ¿A cuánto le has predicado de Dios? No con tu palabra, sino con tu testimonio. Sí, es que hoy predicamos lindo la palabra de Dios a otros, pero nada de testimonio. Eso es lo que está secando y matando la iglesia. Los valores y principios han sido precarizados por las cosas materiales.
El pueblo cristiano está más preocupado por lo natural que por lo espiritual. Está más preocupado el pueblo cristiano por posesiones materiales que por hacer riquezas en el cielo. Por eso es que sufrimos. Por eso es que pasas de angustia en angustia. Estás de depresión en depresión. Estás de ansiedad en ansiedad. No encuentras paz porque tu corazón está rastreado. Tu corazón se está arrastrando como la serpiente en el polvo de esta tierra. Estás mendigando las migajas de este mundo. Jesús dijo: yo no soy de abajo, yo soy de arriba. Jesús vivía por encima de las posibilidades de lo natural. Jesús es de arriba, la serpiente es de abajo. La iglesia es de arriba, la iglesia no es de abajo. Lleva a la situación a las alturas. Y verás cómo la situación, si las elevas, caerán por sí solas, por su propio peso. Si lo vemos, esta palabra que Jesús dijo, que él no era de abajo sino de arriba, podemos verlo reflejado algo en lo natural. La serpiente, para poder cazar, necesita usar de sus artimañas, camuflarse en medio del lugar donde habita, para que su presa caiga fácilmente. Cuando nosotros vivimos una vida en la carne, es cuestión de tiempo que la serpiente agarre su presa y la devore. Así que los que son agarrados por la serpiente son aquellos cristianos que viven bajo el nivel de la serpiente. Sí. Jesús, si hubiese vivido bajo ese nivel, Jesús es atrapado por la serpiente porque no puede manifestar audacia, rapidez de movimiento, porque la serpiente en su terreno es muy ágil. Y para poder salir de las fauces de la serpiente necesitamos elevarnos a través de la palabra de Jesucristo, tomarla, hacer la vida dentro de nuestro ser. Ese libro que tú tienes en casa llamado la Biblia no produce vida si tú no la metes en el corazón. Será un libro más, parecerá un libro de historia. Lo leerás y no encontrarás valor en ello. Será una historia más que estás leyendo. Pero cuando tu espíritu, tu corazón entiende que necesita de esa palabra, el maná de vida, abres el corazón y la palabra puede penetrar tu ser. Al penetrar la palabra en nuestro ser, podemos contactar con nuestro espíritu al Espíritu de Jehová. Esto es lo que necesita la iglesia hoy. La iglesia necesita esta palabra. La iglesia necesita de salir de las comodidades de la religión a tener una relación con Dios. La religión te acomoda, la relación te incomoda. Una relación con el Espíritu Santo atraerá persecuciones inusuales, porque el espíritu del diablo no va a querer que obedezcas la palabra de Dios. Te pondrá muchos obstáculos, te dará muchas preocupaciones, te dará muchos afanes, te pondrá muchas necesidades para que tú no puedas lograr enfocar tu vida espiritual en la palabra de Dios y te preocupes por lo que te hace falta y no le des gloria a Dios por lo que ya hizo por ti. Una persona sin valores está dispuesta a pasar por encima de quien tenga que pasar con el tal de cumplir con sus deseos naturales, aunque eso represente traicionarse a sí mismo. Eso representa negar quién es Él,
cuál es su origen. Es fácil comprarlo, es fácil corromperlo por causa de sus necesidades, porque los valores nos ayudan, los principios bíblicos nos ayudan a no corromper nuestra alma, a no dejar que las tentaciones que nos ofrecen allá afuera tomen la vida que Dios nos dio en la cruz. Leer nuestra Biblia demanda un espíritu libre, según lo dice Juan 8:31. Le leo: en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos un espíritu libre para poder contactar con el Espíritu de Dios. Si nuestro espíritu no es libre, no podemos, aunque oremos y pasemos muchas horas en oración y ayunemos, contactar con su espíritu, ya que nuestro espíritu está lleno de odio, de resentimiento, de celos, de ofensa, de heridas, de dolor. Estas cosas atrapan tu espíritu y tu espíritu no puede ser libre. Así está el espíritu de muchos cristianos. Están cegados por el dolor del pasado, por la traición, por la soledad, por la calumnia, por la ofensa, por el resentimiento. Aunque leamos la Escritura con tales cosas en nuestro corazón, el espíritu no puede responder, porque el corazón está atado, está encadenado, está prisionero, y el espíritu contacta con un espíritu libre. Así que la mayor preocupación de la iglesia de Jesucristo en estos tiempos es preocuparnos por mantener nuestro espíritu libre de estas cosas, libres de la ofensa. La palabra de Dios dice que hay que perdonar todo lo que nos han hecho. Si Dios perdonó, ¿quién eres tú y yo para no perdonar? Él, siendo justo, no se mereció ninguna de las cosas que le hicieron. No se mereció que lo traicionaran, no se mereció que lo escupieran, no se mereció que lo golpearan, pero aún así en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces la palabra nos está hablando claramente que para ser una iglesia de Jesucristo redimida, salvada y lavada por la sangre de Jesucristo, necesitamos que hacer un trabajo de depuración de nuestro espíritu, sacar esas cosas que hacen que nuestro espíritu no pueda contactar con el Espíritu de Dios. Podemos hacer muchas oraciones, pero esas oraciones no llegan a la presencia de Dios, porque esas oraciones van a través de la ofensa. Entonces la palabra dice: si yo oro, si la iglesia ora, Padre, perdóname, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Has perdonado al que te ofendió? Sí, estamos haciendo una oración que no sentimos en el corazón. Repetimos la oración, mas no la sentimos en el corazón. Nuestro corazón dice una cosa y nuestra boca dice otra. Así que no hay una unidad entre el corazón y la boca. Por eso es que no podemos vivir una vida espiritual. Por eso es que se nos dificulta poder poseer en el mundo espiritual. Podemos poseer muchas cosas en la tierra, pero eso no nos da valor espiritual. Eso no nos hace crecer, eso no nos hace vivir en paz. El que tiene no puede dormir porque piensa que se lo van a quitar. ¿En qué momento vendrá el ladrón
Entonces no tiene paz con sus riquezas, porque todo el tiempo está pensando que lo están robando, que en cualquier momento se le van a llevar lo que tiene. Así que esto significa que su corazón está cargado de ambición y de ansiedades también. La palabra, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Debemos hablarnos la verdad dentro de la iglesia. Porque venimos de un mundo donde todo el tiempo nos engañaron con falsas promesas. Y vamos a venir a la iglesia a seguir engañándonos a nosotros mismos. Necesitamos entonces tener un despertar espiritual. Porque la vida es real. Lo que vivimos aquí es real. No es un cuento, no es ficticio, es verdad. Y tú lo vives. Cada uno vivimos cosas terribles. Cada uno pasamos por procesos difíciles. Cada uno pasamos por necesidades muy fuertes. Lloramos en silencio. Dios lo ve. El Señor te dice, yo estoy aquí. Te quiero ayudar, pero depura tu corazón. Veo tus lágrimas que pueden ser sinceras cuando clamas a mí, pero no puedo hacer nada por ti, porque tu corazón guarda resentimiento, tu corazón estás guardando odio por lo que te hicieron en el pasado. Saca eso de tu corazón y cuando clames, Abba Padre, el Padre te dirá, heme aquí, hijo, ¿qué necesitas? Ese es el Evangelio. El Evangelio no es para cuestionar. El Evangelio no es para estar criticando al hermano. Ayudémonos los unos a los otros. Ayudemos al hermano que le dificulta perdonar a que perdone. No porque yo lo digo, es porque yo ya lo viví. Soy un testimonio del perdón. Yo puedo ayudar a mi hermano a perdonar, pero tengo que vivirlo. Por eso atravesamos por muchas dificultades y necesidades. Por eso el Señor ha permitido que seamos ofendidos, para conocer si verdaderamente lo que profesamos es tan así en nuestro corazón. Cuando la ofensa, cuando el dolor viene, golpea nuestros cimientos, a ver si la oración que vamos a hacer por nuestro hermano es de corazón o es de labio. El Señor dijo, orar los unos por los otros. El Señor dijo que oráramos por nuestros enemigos. Que el Señor dijo que cuando nos maldigan, bendigamos. ¿Por qué? Porque un corazón libre no puede ser atado por el dolor. No puede ser atado por el resentimiento. Eso va a ser la diferencia entre el cristiano que es libre y el cristiano que está atado. Los dos se parecen, pero uno sí vive la espiritualidad, el otro no. Uno sí recibe revelación, el otro no. Uno sí recibe maná del cielo, el otro no. Uno recibe el conocimiento de arriba, el otro recibe conocimiento humano. Pablo estaba atado por los resentimientos del pasado, pero cuando Cristo salió a su encuentro, cambió y dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para tener un espíritu libre necesito rendir mi vida a Cristo. ¿Entendió eso? ¿O vamos a seguir fortaleciéndonos en el dolor? No puedo perdonar a papá, no puedo perdonar a mamá por lo que me hicieron, por el abuso que ejecutaron contra mí, no los puedo perdonar. Y con ese perdón, con esa falta de perdón, ¿será que tu vida va a cambiar? Si tú no lo perdonas, ¿será que tendrás mejor vida por eso? Tu vida será de deterioro en deterioro. Estás atado y eres cristiano. Necesitas salir de aquí y ir a perdonar. Aquí hay mucha gente que no ha perdonado. Aquí hay mucha gente que es cristiana pero no ha perdonado. El Señor te dice, si no perdonas, tampoco te puedo perdonar. Yo veo los rostros, no me miren a mí, mira al Señor Jesús en mí. Él vino para hacerte bien. Él vino para ayudarte a salir de las cadenas de la esclavitud. Porque podemos estar en el Evangelio y ser esclavos por causa de la raíz de amargura que produce la ofensa y el dolor causada por esa ofensa. Hoy es el día
de salvación. Hoy es el día de conciencia. Hoy es el día donde nosotros podemos quitarnos la careta y desnudar nuestro corazón a Dios, ya que Él conoce tu corazón. Al hombre le podemos colocar la careta, pero ante Dios estamos desnudos. Cuando Dios decide quitar el manto, se va a ver nuestra desnudez. Se va a ver lo lisiado que estamos por el resentimiento. Se va a ver cómo estamos espiritualmente en un flagelo interno. Estamos autoinfringiéndonos dolor por la falta de perdón. Es un cáncer que te come día a día. Y este cáncer es espiritual y después se va a reflejar en tu cuerpo natural. Dura es la palabra, pero tiene que despertar conciencia en nuestros corazones. Tiene que despertar a la iglesia. La iglesia es un ejército. La iglesia es el ejército visible de Jesucristo aquí en la tierra. Y ese soldado no puede tener raíz de amargura en su corazón. Tiene que estar preparado para ir a la batalla. Porque un soldado herido no puede ir a la guerra, porque será destruido y hará que los demás compañeros sean aniquilados. Así que la fuerza de un ministerio, la fuerza de una iglesia, es la fuerza que tiene cuando tiene la relación con su Dios. Porque esa relación demanda sinceridad, demanda transparencia, demanda verdad de mí hacia Él. Y eso te da la fuerza. La fuerza no te la da la multitud. La fuerza la tienes en tu relación con Dios. Él es el que renueva las fuerzas cada mañana. Él es el hombre fuerte. Él es el que puede hacer que tus huesos vuelvan a vivir. Pero para eso necesito, como cristiano que tengo el conocimiento de Dios, permitir que la palabra fluya en mi ser. Así como la sangre fluye en ti, tú no tienes control de la sangre. Así mismo la palabra tiene que fluir en el cristiano. Tú no tienes control sobre ella. Ella se manifiesta. Tú vas caminando y ella va detrás, mandando señales de que ella es la que controla el ser. Lo real de ti no es lo que se ve, lo real de ti es lo que está dentro de ti, que nadie, ningún ojo humano puede ver, solo lo pueden ver los espirituales, solo lo pueden ver los espíritus, sean los espíritus de Dios o los espíritus del diablo. Eso es así. No tengas temor por lo que el enemigo puede hacer en contra tuya. No tengas temor al que mata el cuerpo, dijo el Señor Jesús. Ten más bien temor al que puede matar el cuerpo y echarlo en el lago de fuego. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Se llama Jehová de los ejércitos. A ese hay que tenerle temor. No un temor de miedo, es un temor de amor. Es cuando tú conoces el amor y no quieres hacer nada indebido para no dañar ese amor. Y eso te produce un verdadero temor en tu corazón. No quiero dañar al que me ha dado todo. El hombre no te da nada. Y lo que el hombre te da es porque Dios se lo permite. Así que tu provisión y tu bendición no proviene del hombre, no proviene de tu esposo ni de tu esposa, no proviene de tu trabajo, proviene del Padre de las luces. No solo debes oír la palabra de Dios con los oídos, sino que debes oírla con el corazón, con todo tu corazón. Para escuchar la palabra de Dios con el corazón, debes estar abierto y hambriento por ella. Porque cuando tenemos hambre natural, corremos a la cocina y nos comemos lo que hay allá adentro. Dejamos, si es posible, dejamos a los demás sin comer. Cooperaron con nosotros porque estamos saciando nuestra necesidad natural. Asimismo, dice la Escritura que el que tiene hambre de Dios, sáciese del maná de vida.
cuando nos hacíamos de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, vamos a vivir llenos del Espíritu Santo y va a producir esa llenura, paz a tu alma. Va a dar una sensación de llenura constante, porque mantiene alimentándose. Pero para eso necesitamos mantener el corazón también abierto. No cerrar el corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. Abre la puerta. Yo estoy tocando, dice el Señor. Si alguno oyere y abre, se está dando cuenta. Si alguno oyere y abre, abra el corazón para que la palabra entre, more, se alimente. Tú te alimentas de ella y ella te dará lo que necesitas. Esa es la ecuación. Ese es el orden de la Escritura. Aliméntate con la palabra. Sáciate a ti mismo de la palabra. Y Él cumplirá y saciará los deseos de tu corazón, porque tu corazón está lleno de palabra. Y cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios, cuando oramos, no hacemos la oración nuestra, hacemos la oración que está dentro de nuestro corazón. Cuando oramos y estamos llenos de la palabra de Dios, ya no pedimos por lo que necesitamos, porque el corazón está tan lleno de la palabra de Dios que nos impide pedir por cosas materiales, nos manda a pedir cosas del cielo. Por eso dice que la palabra dice que cuando oramos, el Espíritu, no sabemos orar, el Espíritu pone palabra. Él pone la palabra para que esa palabra entre en el oído del Padre, grata, entra a la presencia del Padre. Y cuando clamo, Abba Padre, entonces por la palabra que habita en tu ser, por la palabra que habita en tu corazón, entonces Dios hace que todas las cosas sean posibles para ti. Muchos de nosotros decimos: Señor, pues yo he orado, Señor, yo he clamado, pero nada sucede, porque la oración que haces es de tu conocimiento natural. Tu corazón no está cargado de palabra, porque tu espíritu no puede cargarse de palabra, porque el espíritu está atado, encadenado por la falta de perdón. Por eso es que muchos vuelven atrás. Estamos un tiempo en la iglesia y volvemos al mundo porque oramos y no sucedió lo que queríamos. Y decimos: Dios no nos escucha. No es que Dios no escuche, es que tu corazón no está cargado de su palabra. Requisito para ser hijo de Dios: corazón libre. Requisito para ser hijo de Dios: saca todo dolor de tu corazón, toda falta de perdón, toda ofensa. Este flagelo está destruyendo por dentro la iglesia. No la destruye desde lo exterior, la destruye desde adentro. Podemos sentir la presencia de Dios cuando cantamos una adoración, pero no pasa de ahí. Salimos del culto y volvemos a sentir el mismo vacío. No porque Dios no nos quiera llenar, no porque Dios no nos quiera hacer mal, no. Es que no hemos querido limpiar nuestro corazón. Ese es el mensaje que Dios ha tenido para nosotros. Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y busca verdaderos adoradores. Pero hay una cosa aquí: tales adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. No puede haber falsedad y mentira, engaño, dolor y todo lo que hemos hablado. Los verdaderos adoradores tienen un corazón limpio. Al tener el corazón limpio, está en espíritu y viven la verdad, porque la verdad
lo purificó. La verdad entró en ese corazón y ese corazón aceptó esa verdad e hizo el cambio. Les purificó su corazón, entendió que era necesario sacar ese dolor, esa falta de perdón, limpió su espíritu, pidió perdón, lo hizo de corazón y su espíritu quedó puro para Dios. Entonces, cuando adoramos, la presencia desciende. Entonces, cuando adoramos, todas las cosas cambian en nuestro ser, en nuestro interior. ¿Has vivido esta experiencia? ¿Has tenido esta experiencia mutuamente con el Señor? Porque esto es natural para los hijos de Dios, que cuando adoramos podamos sentir que los cielos se nos abrieron, que la presencia está ahí con nosotros. Esa frialdad del corazón, ¿sabes por qué tienes tanta frialdad? Por el dolor que hay en tu corazón. Por eso es que el pueblo está tan frío, por eso el pueblo está tan apagado, por las heridas que está cargando. Entonces el Señor dice: echa sobre mí todas tus cargas, yo te haré descansar. Pero parece ser que el pueblo no cree que Dios tiene la capacidad de darle descanso, que la luz de Dios brille perpetuamente en su vida. El camino del Evangelio no es fácil. Este camino tiene muchas dificultades, muchos obstáculos, muchos desafíos. Pero para eso necesitamos, para superar cada desafío, cada obstáculo, a Dios y su palabra. Dios y su palabra son uno solo. La palabra no puede operar sin la ayuda del Espíritu Santo. Muchos tenemos palabra, pero no tenemos el Espíritu. El Espíritu ilumina la palabra para que la palabra cobre vida. Así que si tenemos solo palabra, será teoría, será muerta, palabra muerta, porque el Espíritu no la ilumina, ya que ese corazón no tiene un corazón libre. Ese espíritu no es libre para adorar. Ese espíritu no es libre para orar. Ese espíritu no es libre para clamar. Ese espíritu no es libre para recibir. ¿Está entendiendo? Ese espíritu no es libre para recibir una sanidad. Ese espíritu no es libre para recibir una liberación de Dios. Porque cuando recibe la liberación la va a perder. Porque no permite que el recuerdo del pasado vuelve y lo llena de dolor. Entonces perdonamos. Dios quiere que la iglesia perdone. Dios quiere que la iglesia se levante. Dios quiere que la iglesia viva las maravillas del reino mientras está aquí en la tierra. Dios quiere que tú lo goces. Dios no quiere que tú seas un religioso. Dios quiere que experimentes el poder y la grandeza de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa. Dios quiere que tengas sueños reales, sueños verdaderos, y que se cumplan esos sueños, que tus anhelos se cumplan. Sí, es difícil perdonar, es muy difícil, pero tienes que pedirle a Dios que te ayude a perdonar. Nadie ha vivido lo que Jesucristo vivió en la cruz. Pídele a Dios que te ayude a perdonar. No conozco tu vida. Dios conoce tu vida. Él es el único que te puede sanar. Él es el único que te puede dar una sanidad interior. Eso que necesitas para cambiar, para poder empezar a tratar bien a tu casa, tratar bien a tus hijos, tratar bien a tu esposa, tratar bien a tus padres, a tu comunidad, a tus compañeros de trabajo. Es que no podemos tratar bien a nadie cuando tenemos un dolor, una herida en el corazón. El perdón hace la diferencia. El perdón quita la carga que por años has llevado. Ese peso no es para ti. Échalo sobre los hombros de Jesucristo. Él lo llevará por ti. Créele. Doblégate, humíllate ante su presencia.
Vuelve el Señor y nos dice, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, orar y se apartare de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Por qué es tan importante el perdón para la iglesia? Porque libera y hace que las posibilidades de Dios sean posibles para ti. Tienes que perdonar por lo que te hicieron y también tienes que pedir perdón por lo que tú también has hecho. Aquí nadie está exento, nadie es santo. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, hemos herido a otros, otros nos han herido a nosotros, hemos ofendido y también nos han ofendido. Por eso es necesario perdonar, para tener liberación de nuestro espíritu, para poder entonces empezar a ver lo linda que es la vida. ¿Sí? La vida es hermosa, ¿por qué no la puedes vivir? Lo tenemos todo. La Biblia, la palabra dice que si lo tenemos a Él, ¿qué nos hace falta? Nada. Así que, mis hermanos, pueblo de Dios, las personas están valorando más sus posesiones terrenales que la palabra de Dios en su corazón. Estamos valorando por encima de nuestro corazón las cosas naturales. Todo es una posesión. Aparte de nuestro corazón, todo es una posesión. Jehová le dijo al diablo cuando atacó a Job, quítale todo, menos no vayas a su corazón, me pertenece. El diablo le quitó todo a Job. Posesiones, todo, hijos, todo. Aún su cuerpo le puso una enfermedad. Eso también hace parte de la posesión material. El corazón le pertenece a Dios. Por eso Jehová le dijo, quítale todo, toca todo, menos su corazón. Pero fuera un hombre íntegro, fuera un hombre recto, fuera un hombre que había escuchado la palabra de Dios, de oídas te había oído. Job nunca vio a Jehová, pero la palabra penetró de tal manera el corazón de Job que la creyó, la implantó en su espíritu. Y cuando vino la prueba y le fue quitado todo, no fue progresivo, fue en un día. Todo se lo quitaron en un día y el hombre permaneció firme. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón estaba la palabra de vida. Todo, si tu corazón está en las posesiones materiales de este mundo, Satanás vendrá y atacará tus posesiones, porque él sabe que tu corazón está ahí. Y eso te impide adorar a Dios. Eso impide que tu corazón sea libre para adorar a Dios. Porque a Dios no se le adora con posesiones. A Dios se le adora sin posesiones. Cuando hay, le adoro. Cuando no hay, no adoro. Depende de lo que tienes para adorar a Dios. Eso demuestra un corazón enfermo, que necesita sanidad, que necesita liberación, que necesita ser restaurado. Oh, aleluya. Dios le habla a la iglesia hoy, porque es la condición de la iglesia. Así estamos. Si estuviéramos santos hoy, Dios no nos trae esta palabra, porque ya tendríamos alas y estamos preparados para volar para el cielo. Pero como sabe que estamos cargados de todas estas cosas, por eso nos trajo este mensaje hoy. Porque Él sabía que tú ibas a llegar hoy. Y Él sabía cuál era la palabra que tenía para ti hoy. Así que, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No creas que eres perfecto. No creas que eres puro y que eres santo. Solo hay uno santo y puro.
el Padre. El joven rico le dijo, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, ya sabes, honra a padre y madre, los mandamientos. ¿Cumples con ellos? Claro, Señor, yo cumplo con todos esos mandamientos. El hombre era perfecto en su opinión, por todo lo que él hacía. Y Jesús, conociendo la profundidad del ser, le dijo, todo eso has cumplido, está bien. Ese era mejor que todos nosotros juntos. Está bien, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego que se lo deja a los pobres, me sigues. Dice la Escritura que el corazón del hombre rico se entristeció porque tenía muchas riquezas, y entregárselas a los pobres después de tanto sacrificio, eso no estaba en los planes del joven rico. Pero el joven rico le dice a Jesús antes del encuentro, de esa conversación, maestro bueno. Él pensó que con eso ya tenía el cielo ganado. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno en la tierra. Así que si mismo Jesús dijo que no había ninguno bueno en la tierra, tú tampoco eres bueno. Sí. Él, que era el santo de los santos, dijo eso, dio esa declaración. ¿A dónde quedas tú y yo entonces? Así que necesitamos entonces arrepentirnos en esta tarde, en esta noche, y reconocer nuestras debilidades, y reconocer que le hemos fallado a Dios, y reconocer que no hemos hecho las cosas como Dios manda, y reconocer que necesitamos doblegar nuestro orgullo. Somos muy orgullosos y el Señor resiste al altivo y orgulloso. Así que si tú quieres vida hoy, depura tu corazón del orgullo, porque no hay ningún hombre fuerte, no conozco uno, dijo el Señor. Hoy la apariencia de fuerza que tú tienes, de fortaleza que tienes, ante Dios no es nada. Si Dios quiere, mueve una uña de su dedo y te destruye, te acaba. Así que necesitamos humillarnos delante de Él, porque en la humillación está la exaltación de Dios, en la humillación está la bendición de Dios, en la humillación está la sanidad de Dios, en la humillación está la liberación de Dios a nuestro espíritu. Amén. Así que los invito a que se ponga de pie. No les quiero dar más porque sería ponerle de mi parte, de mi cosecha, y aquí no se trata de que figure el hombre, sino que sea Dios el que hable lo justo y necesario para nuestro espíritu, para que nuestro espíritu sea alimentado por su presencia.